¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, un placer saludarles en este su espacio Andares por la Historia. Hoy les quiero platicar de una figura que al paso del tiempo como una denominación se ha venido perdiendo. Es una figura que se remonta a la Europa y al México virreinal. Me estoy refiriendo a la encomienda. ¿Qué es la encomienda como tal? Bueno, sucede que después de la conquista y del establecimiento del virreinato en esta región, se da un fenómeno de regularización de patrimonio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, con la conquista a los conquistadores se les fueron dando propiedades en encomienda, en encargo, propiedades que eran del rey, porque todo lo descubierto, todo lo explorado, todo lo conquistado era propiedad del rey, y el rey lo asignaba a uno de los soldados que habían venido en exploración o que habían participado en las acciones de guerra en la propiamente llamada conquista. Y bueno, ¿qué es esto de la encomienda? Y para eso me remito a algunos apuntes, algunas referencias. Sucede que después de que el pariente de Hernán Cortés, Francisco Cortés, toma posesión de su cargo como máxima autoridad en esta región del occidente, en lo que se llamó después la Villa de Colima, organizó las actividades políticas, militares y, por supuesto, las administrativas. En aquel tiempo procedió él a ejecutar los llamados repartimientos de encomiendas, ordenados por el conquistador y ratificando además los ya efectuados con anterioridad por el rey. En tanto preparaba la expedición para explorar la costa en busca pues de otras regiones amables, ricas y demás. De eso que tanto hablaban los primeros conquistadores que vinieron con Gonzalo de Sandoval. Para los españoles, en principio, toda la tierra conquistada, como lo apunté anteriormente, era del rey, y era él quien podía conceder derechos sobre tierras y otro aspecto importante, también sobre la población natural, la población indígena. Sin embargo, aunque de forma indirecta, durante los primeros años del virreinato, los españoles obtenían de hecho la propiedad sobre la tierra de los indios a través de esta llamada figura de la encomienda. A cambio de residir en la provincia donde la encomienda le era otorgada y llegado el caso, defenderla con sus armas, la cantidad de indios o pueblos encomendados dependía de la calidad del español y los servicios que hubiese prestado a la corona, como en realidad lo que tenía valor eran los indios, no la tierra, que no se podía explotar sin su auxilio. Hubo provincias que por su alta densidad de población fueron repartidas entre varios encomenderos. Por otra parte, muchos de los primeros vecinos simplemente abandonaron sus encomiendas. Otros fueron muriendo en tierra colimota. En ambos casos, fuera por abandono o por morir sin hijos, a quien heredar, las ordenanzas dictaban que las tierras y los indios habían de regresar a la propiedad del rey, convirtiéndose en tierras realengas, pudiendo obtenerse por merced real o en corregimientos. Estas eran las encomiendas, amigas, amigos, que de alguna manera fueron organizando la propiedad como tal, figura que antes era inexistente. Es decir, los indios o los naturales explotaban una parte que les era asignada sin que propiamente fuera de su propiedad. De tal manera, pues, que empieza a regularizarse esto en razón de que se empiezan a lotificar y a levantar actas o documentos que daban fe de la merced del rey a favor de X o Z español o europeo venido para estas tierras. Así pues, las encomiendas.